Capítulo 17. Cada minuto que Clarion esperó en la frontera transcurrió a paso lento. Ella caminó inquieta por la orilla del río, el dobladillo de su abrigo remendado ondeando detrás de ella. Mientras observaba la línea de árboles, todo lo que podía imaginar eran pesadillas desenrollándose de las sombras, un negro bilioso y voraz, el invierno sellado como si estuviera detrás de una pared de cristal, las raíces que los unían, cortadas por su propia mano. No podía soportar esa visión de sí misma, la fría y remota reina que pesaba las vidas como el grano de una balanza. Una hoja de luz estelar sostenida sobre su cabeza, humeando con su poder. La magia del árbol del polvo de hadas, vaciándose en el río como sangre de una herida mortal. Monstruoso, le había dicho Alvina. El oscuro torbellino de sus pensamientos solo sirvió para agravar el miedo de volver a ver a Milori. Había pasado tantas horas reviviendo ese beso e imaginando lo que podría decirle cuando se reencontraran. Esas preocupaciones se sentían terriblemente lejanas ahora. Y, sin embargo, su expectación crecía con ella cada segundo que pasaba. Afortunadamente, no tuvo que sufrir mucho. Milori nunca llegaba tarde. De hecho, llegó temprano. El sol aún no había empezado a ponerse cuando llegó. La nieve se arremolinaba a su alrededor cuando aterrizó en el puente entre sus reinos con una gracia silenciosa. A pesar de todo, su corazón se agitó al verlo. Apenas se había dado cuenta de lo mucho que lo había extrañado hasta que lo tuvo allí, de pie frente a ella. Clarion se sintió dividido entre el impulso de protegerse con la distancia y correr de cabeza a sus brazos. La mirada cautelosa en su rostro y la rigidez de sus hombros, al menos, le facilitaron la elección. Le dolía ver una confirmación tan clara de lo que había temido. Nada podría existir entre ellos dos. Clarion se ajustó más el abrigo mientras pisaba el puente y suspiraba al sentir la magia zumbando bajo sus pies. Las palabras se evaporaron mientras lo miraba fijamente. Como siempre, su belleza austera era como una cuchilla de hielo en el corazón. La escarcha brillaba en sus pálidas pestañas, que estaban bajas sobre sus ojos grises. Estaba evitando su mirada. Clarion pronunció su nombre con tanta formalidad que parecía como si la hubiera llamado Su Alteza. El frío la hizo estremecerse por completo. Milori. El silencio incómodo se hizo más tenso entre ellos. Cuando ella ya no pudo soportarlo más, soltó: «Hay algo que deberías saber». Al mismo tiempo que él decía: «Quería...». Sus miradas se cruzaron y el calor se extendió por su rostro. Sus labios todavía estaban ligeramente separados y la confesión que había estado dispuesto a hacer estaba en suspenso. Una mirada de singular vulnerabilidad se dibujó en su expresión. Clarion no pudo evitar preguntarse si se había equivocado. La esperanza la invadió, pero no podía permitirse leer nada en ello. Era solo que su vacilante intercambio los había desconcertado a ambos. Después de un momento, sacudió la cabeza y dijo: «Por favor, tú primero». Clarion respiró hondo para recomponerse. Ahora que él le había cedido la iniciativa, se sentía más lúcida. ¿Por dónde empezar? De alguna manera, los peligros que el plan de Alvina planteaba para los bosques de invierno le parecían cielos más seguros para navegar que sus sentimientos. Hablé con Alvina antes. Evidentemente, no era eso lo que esperaba que dijera. Milori parpadeó, desorientado, como si estuviera despertando de un sueño inquietante. Parte de su energía nerviosa se desvaneció, pero ella pudo ver que luchaba con el deseo de pedir más detalles. Siempre paciente, respondió: «Ya veo». Incluso en primavera sintió un frío insoportable al recordar lo que ella y Alvina habían discutido. Cruzó los brazos sobre el pecho para evitar un escalofrío. «Me dijo que el primer guardián de los bosques invernales
Intentó derrocar a la reina de Pixie Hollow. En su mente, esa es la razón por la que nuestros dos reinos ya no tienen nada que ver entre sí. Peor aún, cree que las pesadillas tenían algún tipo de poder sobre él, que podría ser posible que volviera a suceder y... No podía forzar la voz para que salieran las palabras, ni siquiera quería decirlas, ni quería hacerle las preguntas que el miedo había despertado en ella. ¿Crees que es cierto? ¿Albergas el mismo resentimiento que el primer guardián? Clarion vio que su expresión se llenaba de certeza, lentamente, y luego de repente parecía como si por fin hubiera podido reconstruir algo que lo había dejado desconcertado. «¿Te preocupa que pueda ser cierto?», dijo. No había acusación en su voz, solo una especie de comprensión resignada. La culpa la atravesó. ¿Cómo podía creer eso cuando él y su gente no habían sido más que amables con ella? Juntó las manos para evitar tocarlo. Solo en la medida en que me preocupo por ti, nunca me has dado una razón para dudar de ti. Frunció el ceño mientras esa confusión lo invadía una vez más. Nunca he visto a una pesadilla tener poder sobre alguien que todavía estaba despierto. No creo que sea posible. Es un alivio, murmuró. Seguro que hay alguna señal. ¿No has notado nada? Milori se movió sobre sus pies y volvió a apartar la mirada de la de ella. Hace días que no duermo bien. Aparte de eso, no. El miedo se apoderó de ella. No creerás... No son las pesadillas las que me mantienen despierto, Clarion. Su voz era increíblemente suave, y tan suave que por un momento pensó que lo había oído mal. Cuando volvió a mirarla, la intensidad y la sinceridad que encontró en ella le calentaron los oídos. El recuerdo sensorial de su beso se despertó, recorriendo su piel en cálidos rasgos y avivando su resplandor hasta convertirlo en un resplandor rosado. Había habido algo parecido a la devoción en la forma en que él había acunado su rostro, un juramento pronunciado en cada roce de sus labios contra los de ella. Oh, había sido tan tonta al creer que un hombre como Milori haría una sola cosa sin la intención de comprometerse por completo. Oh, fue una simple exhalación de sonido. No has vuelto. En cada una de sus palabras se percibía una mezcla de dolor y alivio. Al principio me preocupé de que hubiera pasado algo. Después me convencí de que lo lamentabas. No, dijo Clarion, riendo sin humor. No me arrepiento en absoluto. Solo lamento haber entrado en pánico y que mi miedo te haya dado motivos para preocuparte. Eso era lo que más la asustaba, la sensación de que su corazón ahora latía fuera de su pecho. Él estaba de pie frente a ella, tan cerca que podían tocarse, y sin embargo no estaban lo suficientemente cerca. Clarion temía que nunca estaría satisfecha hasta que pudieran compartir verdaderamente el mundo del otro. Y ahora que conocía el plan de Elvina, la aterrorizaba pensar que los dos podrían estar separados para siempre. Ya no podía evitar contarle lo que había descubierto. Sé que hay mucho más que decir. Dio un paso hacia él, hasta que sintió la fría caricia del invierno en su rostro. Cerró los dedos alrededor de su antebrazo y apretó suavemente. Pero eso no es todo lo que me dijo Elvina. Mientras la bebía, la esperanza se desvaneció de sus ojos. ¿Qué pasa? Elvina está a punto de poner en marcha su plan. Tenemos hasta el solsticio de verano antes de que se destruyan los puentes entre el invierno y las estaciones cálidas. Su rostro se puso pálido. Cuando se recuperó lo suficiente como para hablar, dijo: «No pensé que fuera posible». La desesperación en su voz baja la dejó helada. «Yo tampoco, pero todavía nos queda la luz del día. Estoy lista para intentarlo de nuevo. Si ella fallara... No valía la pena pensar en ello. No volvería a fallar una segunda vez». Reuniendo su valor, dijo: «Creo que tú y yo estábamos destinados a hacer esto juntos, para resolver el problema de las pesadillas para siempre». «Tú y yo», repitió, tan solemnemente como un juramento.
Tal vez fue una declaración audaz, pero lo que habían encontrado parecía un poco el destino, especialmente cuando el espacio entre ellos crepitaba con posibilidades. Si sellamos la prisión antes de que el sol se ponga por completo, ninguna de ellas tendrá la oportunidad de salir por la noche. Inclinó la barbilla con la esperanza de proyectar más confianza de la que sentía. Milori la miró con los ojos entrecerrados y parte de su resistencia inicial dio paso a algo parecido a admiración. Clarion continuó antes de que pudiera perder el valor. Después de eso, todos los que estén bajo el hechizo de las pesadillas deberían despertar, tal como cuando las hadas oníricas sellaron por primera vez a las pesadillas. Muy bien, dijo con cierta reticencia, pero si queremos llegar a la prisión antes del anochecer, tendremos que volar. Ante eso, la fachada de Clarion se tambaleó. ¿Te refieres a Noctua? Por supuesto que no tenemos por qué hacerlo, dijo Milori, con una pequeña sonrisa burlona en la comisura de su boca. Sin embargo, tendríamos que volver a reunirnos mañana y comenzar a caminar mucho más temprano. Ella reprimió un gemido. Está bien, llámala. Milori parecía demasiado complacido. Se llevó los dedos a los labios y silbó. El sonido atravesó la serena quietud del bosque. De alguna manera el silencio se hizo más profundo, como si todo el bosque estuviera conteniendo la respiración. Solo pasaron unos segundos antes de que Noctua apareciera, saliendo de entre los pinos y tallando una forma oscura contra el cielo enrojecido. Con un suspiro de derrota, Clarion se abrochó los botones del abrigo y entró en invierno. Noctua se erizó las plumas y soltó un suave ulular cuando Clarion se acercó. Esta vez, al menos, no se acobardó. Creo que le gustas, dijo Milori. Si quieres, puedes ir sola esta vez. La sugerencia la llenó de visiones desagradables de caer en picada hacia su muerte prematura. Extendió la mano para tomar las riendas. No, no lo creo en absoluto. Milori apoyó una mano en su cintura, dispuesto a levantarla. El frío de su tacto se filtró por su abrigo, y Clarion tuvo que luchar contra el impulso de inclinarse hacia él. Con un tono de cariño y diversión dijo: la reina de Pixie Hollow realmente ha encontrado a su rival. A ese juego podrían jugar dos. Clarion le dirigió una sonrisa tímida. O tal vez quiero estar cerca de ti. Eso aparentemente silenció cualquier respuesta inteligente. Sintiendo un rubor de triunfo, Clarion comenzó a subirse a la espalda de Noctua. Con un impulso, encontró su asiento fácilmente, y no se inmutó cuando Noctua giró la cabeza para evaluarla con el rabillo de sus ojos dorados. Tal vez lo imaginó, pero Clarion podía haber jurado que vio un destello de aprobación ahí. Milori se sentó detrás de ella, la rodeó con un brazo y tomó las riendas con su mano libre. ¿Lista? Un aliento rozó su oído. Un escalofrío placentero le recorrió la columna. Lista, respondió ella. Dicho esto, emprendieron vuelo. Esquivaron las ramas del pino cubiertas de nieve y rodearon los carámbanos que refractaban la luz del sol de color rosa. Cuando atravesaron el dosel, la vista dejó a Clarion sin aliento. Infinitas extensiones de nieve y aguas frías brillaban, iluminadas por la hora dorada. Todo parecía tan pequeño desde esa altura, y con las alas atadas bajo el abrigo, la euforia punzaba los bordes de su asombro. El viento hizo que su cabello se agitara detrás de ella y le mordisqueara la punta de la nariz. Las ráfagas de viento danzaban salvajemente entre ella. Cada copo de nieve, teñido de cálidos tonos rosa y dorado, mientras el sol se ponía como una brasa encendida en la curva de las montañas. Luego se lanzaron hacia la sombra del bosque. Debajo de ellos, el ojo redondo del lago helado la miró fijamente, como si todas las pesadillas que bullían debajo sintieran su presencia y la odiaran. El terror instintivo aceleró su pulso y la herida en su brazo palpitó con el recuerdo de lo que había sucedido la última vez, pero no podía permitirse el lujo de perder el valor ahora.
Los pinos los envolvieron y Nocto aterrizó en una rama baja. Incluso desde allí, el miasma que se había sentado como una densa niebla sobre el hielo que se arrastraba sobre ellos. Los pelos de su nuca se erizaron. Incluso Noctua esponjó su plumaje con inquietud. Sin pensarlo, Clarion le rascó la parte superior de la cabeza para calmarla y luego se deslizó del lomo de la lechuza. Sus botas crujieron en la intensa nevada. Milori aterrizó junto a ella, con sus ojos grises fijos en la prisión que acechaba más allá de la hilera de abedules retorcidos. Otro viento sopló entre los árboles y desgarró su abrigo con garras heladas. Un velo de nieve se levantó del suelo, ocultando el sol que se desvanecía. Todo parecía una advertencia. Abandona este lugar. ¿Vamos?, le preguntó Milori. Un momento. Entrelazó sus dedos con los de ella, y Clarion hizo todo lo posible por no derretirse. Su tacto la hizo sentir segura y le emocionó más de lo que estaba dispuesta a admitir. De la mano, caminaron con dificultad por los bancos de nieve hasta que por fin llegaron a la orilla del lago helado. Mientras viviera, nunca se acostumbraría a su pura presencia. El silencio allí era antinatural, como si el lago se tragara todos los sonidos. El miedo se apoderó de sus hombros como un manto de acero. Clarion hizo todo lo posible por respirar. A pesar del peso, salió al hielo. Su traicionera superficie brillaba, pero aún podía distinguir las formas borrosas de las pesadillas ondulando bajo sus botas con agua oscura. Mientras ella y Milori se dirigían al centro, las pesadillas se encogían y atacaban por turnos. Evitó las delgadas grietas de la superficie que crujían bajo su peso. Se estremeció al pensar en lo que sucedería si cayera en las profundidades del lago. Cuando llegaron al centro del lago, la luz del día era una franja rojiza en el horizonte. Prácticamente podía sentir el hambre y la anticipación de las pesadillas brotando de las grietas. Se arremolinaban juntas, anhelando su libertad. Era ahora o nunca. A regañadientes, Clarion soltó la mano de Milori. Se agachó junto a las nuevas fisuras en el hielo y dejó que su atención se dirigiera hacia la barrera de magia onírica que se encontraba justo debajo, hacia sus hilos cada vez más finos y sus tramas cada vez más sueltas, que apenas retenían a las bestias que contenía. Se había desgastado aún más desde la última vez que estuvieron allí. Su magia ansiaba repararla. Su primer instinto fue buscar lo que le resultara familiar y cómodo, dominarse, concentrarse, esforzarse. En cambio, cerró los ojos y sintió que sus pies se apoyaban en el hielo, que su pecho subía y bajaba al respirar. Tal vez intentara verse a sí misma como lo hacía Milori. Fuiste hecha para esto. Una tranquila certeza le invadió. La energía crepitó justo debajo de su piel y su brillo se intensificó. Clarion apoyó la palma de la mano sobre el hielo y dejó que su magia fluyera a través de ella. Una luz dorada se arremolinó por su brazo y se concentró en la palma de su mano. Los ojos atónitos de Milori reflejaron el brillo de su poder. Clarion lo dejó volar. La luz de las estrellas fluyó hacia el cielo y se entrelazó con los hilos deshilachados del sueño, los fortaleció y puntada a puntada cubrió las lágrimas. Su magia iluminó el hielo desde adentro y la bañó con una luz dorada y jaspeada. Mientras las pesadillas se agitaban en su prisión, sus gritos le hacían temblar los huesos. Se desataban con torrentes de emociones negativas, el dolor del rechazo, la sensación de humillación que le revolvía el estómago, el terror agudo de que algo volviera para atormentarla. Todo lo que podía ver eran dientes rechinantes y ojos siniestros. Todo lo que podía pensar era en esa terrible versión futura de sí misma, aislando al invierno con un solo corte. Todos sus peores miedos se sentían demasiado cerca de la superficie, urgentes e innegablemente reales. La presión se acumulaba detrás de sus ojos. Sus manos comenzaron a temblar.
pero con un último lazo tenso, su trabajo estaba hecho. La barrera reparada brillaba como una capa de gasa de seda de araña. A través de los puntos apenas podía ver a las pesadillas, gruñendo y chasqueando mientras retrocedían en sus nuevos confines. «Milori», exclamó. «Ahora». Extendió las manos y la escarcha floreció sobre el hielo destrozado. Los lamentos de las pesadillas se fueron apagando hasta que ella no pudo oírlos en absoluto. La luz de la barrera se atenuó bajo la superficie helada del lago y la noche se instaló suavemente en el espacio que había dejado atrás. Cuando su vista se ajustó en la oscuridad, iluminada por las estrellas, contempló la obra del guardián. El hielo mismo parecía brillar. Con la prisión sellada, la atmósfera opresiva disminuyó, y Clarion imaginó que así había sido ese lugar siglos atrás. Hermoso. Milori dejó escapar un sonido suave de incredulidad. Cuando Clarion se volvió hacia él, sintió otra punzada de nostalgia. La luz de la luna dorada, el hielo le envolvía. Así estaba resplandeciente, un efecto que no contribuía a mejorar la forma en que le sonreía. «Lo hicimos». Ella no pudo evitar sonreírle. «Lo hicimos». Apenas podía creerlo. Después de semanas de miedo e incertidumbre, habían liberado a sus súbditos de las pesadillas. Apenas tuvo tiempo de procesarlo, porque en un aleteo de sus alas, Milori se elevó del suelo, tomó sus dos manos enguantadas entre las suyas y luego voló hacia atrás, hasta que ella se deslizó por el hielo detrás de él. «¡Milori!», protestó ella entre risas. Estaba a punto de hundirse en el agua, pero su alegría era contagiosa. Se rindió y se dejó deslizar por la superficie. La hizo girar para frenar el impulso y apoyó una mano en su cintura para estabilizarla. «Ven conmigo, quiero mostrarte algo». Cuando él era tan feliz sin reservas, ¿cómo podría ella negarle algo? Por supuesto. Milori la llevó a un mirador en la cima de la montaña. Desde allí se veían los bosques de invierno y sobre todo el inmenso lago helado. El hielo, liso como un espejo, ahora brillaba con vetas doradas. Una suave luz dorada iluminaba la oscuridad circundante. Más allá podía ver que el salón del invierno brillaba a la luz de la luna, y los enclaves de las casas de las hadas de invierno brillaban como luciérnagas en la oscuridad. Y allí, luminoso y dorado, estaba el árbol del polvillo. Parecía imposible que estuviera allí, mirando fijamente el lugar en el que había pasado toda su vida, el lugar del que creía que nunca se marcharía. Pero no era la vista que Milori le había traído a ver. Era un precipicio que dominaba la prisión de las pesadillas. Había una enorme escultura tallada completamente en hielo. Clarion se acercó y echó la cabeza hacia atrás para poder apreciarla en su totalidad. La estatua era de un hombre, con la mano apoyada en la espada que llevaba a la cadera. Una diadema tallada con la insignia del invierno, en forma de copo de nieve, descansaba sobre su frente. Una capa adornada con el pelaje de un animal ondeaba detrás de él. Sus alas, atravesadas por la luz de la luna, brillaban como el propio invierno. Parecía extrañamente familiar, casi como Milori, con su semblante estoico y sus ojos cansados. «Aquí está», dijo Milori. «Este es el primer guardián de los bosques invernales. Se dice que esta estatua fue encargada por la propia reina de Pixie Hollow». «El señor del invierno», murmuró Clarion. «Sí», dijo tras una pausa. «Supongo que también se le conocía por ese título». No parecía el monumento de un hombre que lo había arriesgado todo por su orgullo, sino el de alguien que incluso en la muerte no había olvidado su deber. Mientras daba vueltas alrededor de la estatua, su mirada se fijó en el pedestal. Estaba cubierto de liquen y nieve muy compacta, pero podía ver algo escrito justo debajo. Se arrodilló a su lado y raspó la escarcha con su guante. Pedazo a pedazo se fue cayendo. Frotó hasta que pudo distinguir la inscripción tallada.
En el hielo y en los corazones de todas las hadas de Pixie Hollow, el recuerdo del Señor del Invierno, un verdadero amigo y protector firme, se preserva para siempre. Justo debajo de la última línea había un grabado tenue. Clarion lo reconoció como la insignia real, el árbol de polvo de hadas, enmarcado por las alas de una mariposa monarca. A Clarion le dolió el corazón al verlo. Esa no era la clase de estatua construida para los vivos, lo que significaba que la historia de Elvina era completamente errónea. No había habido ninguna rebelión que hubiera separado sus reinos, ninguna traición. La consolaba tanto como la desconcertaba. ¿Qué pasó entonces?, preguntó. ¿Cómo terminamos así? No lo sé. Milori se agachó junto a ella y miró la estatua. En sus escritos enfatizó que las pesadillas no eran algo de lo que la reina debería preocuparse. Supongo que su sucesor no era tan cercano a la reina y por eso tal vez simplemente nos distanciamos con el tiempo. Supongo que es un rasgo que todos compartimos, el querer cargar con esa carga solos. Entiendo la necesidad de esa visión, le había dicho a Milori cuando compartió la filosofía de Elvina. Clarion apoyó una mano sobre su brazo. No lo has hecho. No lo he hecho, dijo sonriendo con tristeza. No eres la única hada de Pixie Hollow que cree que no puede hacer lo que nació para hacer. Durante generaciones, todos los guardianes de los bosques invernales han cumplido con su deber infaliblemente, excepto yo. Lo que les pasó a nuestros dos súbditos es completamente culpa mía y te pedí que corrigieras mi error. Fue culpa mía. ¿No había pensado ella exactamente lo mismo arrodillada entre los escombros del bosque de otoño? Pero al escucharlo decirlo, se dio cuenta de lo terriblemente injusto que era. Nadie debería asumir tanta responsabilidad. Tengo una deuda enorme contigo, dijo, y mientras compartes la noticia con tus súbditos, si quieres culparme... ¿Cómo podría culparte?, interrumpió ella. ¿Qué podrías haber hecho? Él quedó en silencio. No me debes nada, y si hay una deuda, te la debo yo a ti. Tomó sus manos entre las suyas. Así que perdónate. Esto habría sucedido de una manera u otra. Tú y yo éramos los desafortunados que tuvimos que arreglar lo que nuestros predecesores no pudieron. Durante mucho tiempo, tú y yo hemos desperdiciado nuestra energía tratando de estar a la altura de ellos, pero tú eres lo suficientemente bueno por tus propios méritos. Milori levantó la mirada hacia ella una vez más, y el mundo entero se quedó tan quieto como el más crudo invierno. La nevada pareció detenerse. El viento se redujo a un susurro. La emoción que brillaba en sus ojos la dejó sin aliento, y entonces se dio cuenta de lo cerca que estaban. Su aliento se llenó de vaho en el estrecho espacio que los separaba. Espero que sepas que a ti también te sucede lo mismo. Milori colocó con cuidado un mechón de cabello detrás de su oreja. Sus nudillos acariciaron suavemente su pómulo mientras apartaba la mano. Serás una reina excelente. Y aunque su corazón se llenó de alegría al oírlo decirlo, el recuerdo de una coronación hizo que la realidad se estrellara contra ella como una ola. Se sentía cruel encontrarse con él justo antes de tener que dejarlo ir. Atrás quedarían sus días de escabullirse al invierno. Atrás quedaría lo que fuera que hubiera entre ellos, porque en el momento en que esa corona fuera colocada en su cabeza, pasaría el resto de su vida en el palacio. Sus días ocupados en reuniones, audiencias, ceremonias, se convertiría en la estrella fría en lo alto de su torre, mirando desde arriba todo lo que había jurado supervisar desde la distancia. Como Clarion, ella podría cuidar de él, pero la reina de Pixie Hollow nunca podría estar verdaderamente con él, ni con nadie más. Milori percibió claramente el cambio de su humor. ¿Está todo bien? Sí, dijo ella, forzando una sonrisa. Solo tengo frío. No parecía convencido, pero dijo,
Entonces déjame llevarte de regreso a la primavera. Clarion guardó silencio durante el viaje de regreso a la frontera. Él no la presionó, aunque ella podía sentir que su preocupación le invadía. Solo cuando estuvo de pie en el borde del puente, se dio la vuelta para mirarlo. No podía obligarlos a ambos a languidecer sin cerrar el capítulo. No otra vez. Además, ella le había prometido que terminarían la conversación que habían iniciado. Tengo que confesar que mentí. No todo está bien, dijo. Oh, dijo en un tono que sugería que no sabía si debía fingir sorpresa. ¿Puedo preguntarte qué te preocupa? No sabía si reír o llorar. ¿Cómo podría responder a esa pregunta? Ahora que habían hecho lo que se habían propuesto, ya no tenían motivos para verse. Te voy a extrañar. ¿Eso es todo? Preguntó. ¿Puedes volver mañana? Yo no. La frustración y el anhelo bullían en su interior. Ojalá fuera así de simple. Mi coronación será en un poco más de una semana, Milori. Nuestros deberes como gobernantes nos mantendrán separados. Sus palabras le cayeron como un puñetazo en la cara y lo dejaron tambaleándose. Milori negó con la cabeza. Ella se dio cuenta de que quería discutir, pero se limitó a decir: ya veo. Me gustas, continuó sin aliento. Mucho, demasiado. Entonces no entiendo por qué. Me da miedo. Cuánto te deseo. Qué doloroso sería perderte. Lo que dije fue en serio. No me arrepiento de nada. Me alegro de que haya sucedido, pero no puede volver a suceder. De ahora en adelante deberíamos mantener una distancia formal entre nosotros, antes de que se vuelva demasiado doloroso. A medida que pasaban los segundos, la expresión afligida de su rostro se fue suavizando poco a poco. Dio un paso cauteloso hacia ella, como si tuviera miedo de ahuyentarla. En voz baja dijo: no creo haber sido sutil al respecto, pero siento que debo decirte que tú también me gustas. Clarion no pudo evitar reírse, incluso a pesar de la amenaza de que las lágrimas le oprimieran la garganta. Apoyó la frente en su hombro, aunque solo fuera para ocultar lo mucho que sus palabras le habían afectado. Supuso que sabía desde hacía tiempo cómo se sentía, pero oírlo admitirlo en voz alta, eso hizo que aquello, lo que fuera, fuese real, algo que podía perder. ¿Eso es todo lo que has aprendido de lo que te he dicho? No creo que nuestros deberes requieran que nos mantengamos alejados, pero defenderé mi punto de vista en otra ocasión. Cuando se atrevió a mirarlo de nuevo, él desvió la mirada. Si ella no lo supiera, diría que parecía nervioso. Quería invitarte al baile de coronación de invierno. Se celebrará en tu honor. La tranquila vulnerabilidad de su voz, oculta tras esa capa de gracia cortesana, fue como un martillo para sus defensas. Siempre tenía que poner las cosas tan difíciles. Milori, puedes asistir en calidad de invitado oficial, por supuesto, se apresuró a añadir. Tus súbditos en invierno están muy ansiosos por conocerte. Ella lo pensó. El sentido común le dictaba que debía rechazar su invitación. Sería mucho más sencillo hacer la ruptura limpia, no torturarse más estando cerca de él. Pero si quería salvar la distancia entre el invierno y las estaciones cálidas, tendría que aprender a soportarlo. Con el tiempo, tal vez esos sentimientos se desvanecerían hasta convertirse en un poco más que un recuerdo. Mientras tanto, tendría que practicar. Asistir, por supuesto, supondría un reto logístico, pero ¿qué tan difícil podría ser escabullirse de su propio baile de coronación? Una vez que cumpliera con sus deberes ceremoniales e intercambiara cumplidos con las hadas adecuadas, nadie notaría si se ausentaba durante 1 o 2 horas. Volvería antes de que alguien se diera cuenta. Clarion se tiró de la manga del abrigo. No tengo nada que ponerme para un baile de invierno. Estaba claro que ya sabía que había ganado,
porque una sonrisa se dibujó en sus labios. Tú eres la reina. Puedes vestir lo que quieras. Un terrible cariño burbujeó en su pecho. Entonces supongo que tendré que irme. ¿Lo harás? En cuanto se encendió su entusiasmo, lo tranquilizó. Todos estarán muy felices de verte. Bueno, dijo ella, el sentimiento es mutuo. Demasiado tarde se dio cuenta de que no se había apartado de él, de que no quería hacerlo, a pesar de la distancia que sabía muy bien que debía mantener entre ellos. Sería algo sencillo, ponerse de puntillas y besarlo como la otra noche, y enredar los dedos en su pelo blanco como la nieve. Su mirada recorrió su rostro y se detuvo, solo por un instante, en sus labios. Tenía razón en que nunca había sido precisamente sutil. Clarion sabía, hasta el polvo de estrellas en sus huesos, que él la dejaría, y sin embargo permaneció tan inmóvil como tallado en hielo. Te vas a enfriar si te quedas mucho más tiempo, murmuró. Antes de poder pensarlo mejor, dijo, me dijeron que me queda bien. Le tomó solo un momento darse cuenta de que ella le había devuelto sus propias palabras. Un destello de anhelo agridulce iluminó sus ojos, y Clarion supo en ese momento que ella había cruzado una línea de la que tal vez nunca se recuperaría. Tal vez hubiera sido mejor no saber lo que se estaba perdiendo. Tal vez hubiera sido mejor añorar que llorar.